Afganistán y su pueblo son considerados por algunos antropólogos como una sociedad dura y acostumbrada a la guerra. Incluso durante las peores condiciones, preservan una gran capacidad de resistencia, atribuida principalmente a la destrucción de su población durante el siglo XIII por el avance de las hordas mongolas en su territorio. Anteriormente, otros pueblos ya habían atacado Afganistán. El historiador griego Heródoto, Ciro el Grande, fundador del primer imperio persa, ya había logrado ocupar grandes extensiones del territorio afgano para el siglo V a.C. Asimismo, el macedonio Alejandro Magno, durante la gran campaña militar que lo llevaría a ocupar tierras afganas luego de haber conquistado Persia. Los testimonios históricos dan cuenta de tribus guerreras que enfrentaron con ferocidad a todos estos invasores. Entre los siglos XIX y XX fueron testigos de 3 guerras anglo-afganas iniciadas por el Imperio Británico en contra del Emirato de Afganistán. En 1978, la Revolución de Saur logró llegar al poder y establecer la República Democrática de Afganistán, un estado socialista apoyado por la Unión Soviética. Los rebeldes muyahadines, apoyados por el gobierno de Estados Unidos mediante la Operación Ciclón, con armas y una amplia financiación internacional, haría frente tanto al gobierno comunista afgano como a las tropas soviéticas. En el siglo XXI, Afganistán fue objeto de una cruenta intervención estadounidense que duró al menos 20 años para supuestamente destruir a un viejo aliado durante la intervención soviética, el grupo extremista Al-Qaeda y su líder, Osama Bin Laden. Esta última operación militar fue un rotundo fracaso y los talibanes volvieron al poder en 2021. Estos factores, junto a los efectos del cambio climático, han afectado a la región, originando una crisis migratoria, desplazando a millones de afganos hasta nuestros días. Alejandro Magno, popularmente conocido como el primer extranjero que dirigió una campaña militar para entrar en lo que hoy es Afganistán, es contradicho por historiadores griegos como Heródoto, quien reconoció este mérito al conquistador persa Ciro el Grande 2 siglos antes. Con una extensión de 652.225 kilómetros cuadrados, esta nación ocupa una ubicación estratégica entre el Medio y el Lejano Oriente, por lo cual fue siempre un paso obligatorio para las mercancías como las provenientes de la Ruta de la Seda. Y a pesar de ello, y de los intentos de conquista e invasión de los que ha sido objeto, su pueblo se mantiene fiel a sus raíces de protección territorial montañosa. No obstante, la más reciente intervención estadounidense del siglo XXI y la coalición sumergió al país en una profunda crisis social, económica, climática y migratoria, provocando el desplazamiento de por lo menos 10,9 millones de afganos. Antropólogos estudiosos de los orígenes étnicos del pueblo de Afganistán concluyeron que las primeras tribus colonizadoras de este territorio eran sedentarios, con una escasa movilidad social y rígidas estructuras tribales. Estas características configuraron una cultura de granjeros y pastores organizados en comunidades cerradas que, dados sus escasos recursos, rechazaban a sus pares y favorecían solo a la propia. Todo esto configuró que en la población afgana sea difícil establecer tanto el apoyo a un grupo o facción en particular como la figura de un Estado-nación o el apoyo a cualquier clase de agrupación extranjera, realidad experimentada por todos los ejércitos foráneos que han intentado colonizar u ocupar Afganistán y siempre con consecuencias terribles para los invasores. La ubicación extranjera de Afganistán hace que se encuentre surcada por las principales rutas comerciales de Asia, ya que actualmente limita con Pakistán al sur y al este, al norte con Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán, y con China al noreste. Sin embargo, lejos de ser una ventaja, esta posición clave lo hizo objeto de invasiones persas, macedonias, griegas, mongolas, inglesas, rusas y estadounidenses. El fenómeno bélico condicionó en sí un balance de poder entre los habitantes de las urbes afganas y los pueblos nómadas. Mientras los habitantes de las ciudades habituados al lujo y con escasa habilidad guerrera difícilmente podían repeler el azote de los invasores, sus pueblos nómadas habituados a las inclemencias de las montañas y a sobrevivir con escasos recursos podían hacer frente a los agresores extranjeros de forma más efectiva, lo que a la larga hizo que estos pueblos prevalecieran sobre la población urbana sedentaria. Un término popularizado por el escritor británico Joseph Rudyard Kipling en su obra La novela de espionaje Kim. Este episodio conflictivo en Afganistán estuvo marcado por una especie de guerra fría, en donde, por una parte, el imperio inglés tenía como objetivo la expansión de su colonia,
Esta carrera por el control territorial se extendió entre 1813 y 1907, año en que finalizó con la Triple Entente, un pacto entre Francia, Reino Unido y el Imperio Ruso, el cual estaba constituido por 3 acuerdos: la Alianza Franco-Rusa, la Entente Cordiale Franco-Británica y el Acuerdo Ruso-Británico de 1907. Aunque el Imperio inglés mantuvo cierta influencia sobre Afganistán, especialmente su representación en el extranjero en las primeras 2 décadas del siglo XX, este país se independiza definitivamente del Reino Unido el 19 de agosto de 1919. La religión islámica se encuentra presente en Afganistán desde el siglo VII de nuestra era, la cual fue extendida entre la población local por la dinastía árabe Omeya, el segundo de los grandes califatos establecidos luego de la muerte de Mahoma. Tras su aceptación por la población, el pueblo afgano, en su mayoría profundamente islamista, con casi un 98% de practicancia de esta religión. En los años 70 fue la primera experiencia de parte de este pueblo para establecer una república y disminuir la influencia de la religión en un estado con una población del más del 90% de analfabetas. En el año 1973 fue derrocada a la monarquía y se estableció la República de Afganistán. Posteriormente ocurrió la Revolución de Abril o Revolución de Saur, el 27 de abril de 1978, que fue un movimiento de inspiración comunista dirigido por el Partido Democrático Popular de Afganistán en contra del gobierno encabezado por Mohamed Daoud Khan. Luego de acceder al poder, el nuevo gobierno fundó la República Democrática de Afganistán de carácter socialista y aplicó una serie de políticas de reformas que incluyeron la escolarización de las mujeres, una reforma agraria, una campaña general de alfabetización, la separación de la religión del Estado, así como leyes para garantizar la igualdad de derechos entre mujeres y hombres dentro del derecho civil y eliminar así las injustas relaciones feudales y patriarcales entre esposa y marido. A pesar de recibir la ayuda económica y militar de la Unión Soviética, el gobierno de Nur Muhammad Taraki duró poco tiempo en el poder, hasta que fue derrocado por su primer ministro Hafizullah Amin el 15 de septiembre de 1979. Factores como la cruenta represión desatada por Amin contra los partidarios de Taraki, la solicitud directa de intervención militar a la Unión Soviética por parte del Consejo Revolucionario, el máximo órgano de gobierno afgano, y factores geopolíticos externos, como el despliegue de nuevos misiles balísticos nucleares de la OTAN, originaron la intervención militar soviética en Afganistán. Nos alegramos cuando el enemigo se retiró de Afganistán. Sin embargo, sabíamos que el enemigo interno, el gobierno de Najib, aún estaba ahí. La guerra ruso-afgana se prolongó unos 10 años, entre 1979 y 1989. Aunque el Ejército Rojo rápidamente controló los centros urbanos de Afganistán y derrocó al primer ministro Hafizullah Amin, las zonas rurales y montañosas fueron un cementerio para los combatientes rusos. Estados Unidos aprovechó la coyuntura para debilitar a la Unión Soviética y puso en marcha la denominada Operación Ciclón, que fue un programa de la Agencia Central de Inteligencia diseñado para reclutar a fundamentalistas islámicos, mujahidín. Suministró armas y equipos a estos grupos con la finalidad de derrotar al gobierno de la República Democrática de Afganistán y al Ejército Rojo. Cuando los rusos se retiraron de Afganistán pensamos que lograríamos la estabilidad, pero nos equivocamos. Los países vecinos tienen intereses aquí y eso nos lleva a más inestabilidad. Tras la retirada soviética en 1989, los mujahidín logran el control del gobierno 3 años después. En 1992 es creado el Estado Islámico de Afganistán mediante los acuerdos de Peshawar. Este periodo estuvo caracterizado por continuas luchas internas y ataques provenientes desde países vecinos como Pakistán, Irán y Uzbekistán. Finalmente, en el año 1996, el movimiento talibán, respaldado por Arabia Saudí, Pakistán y las fuerzas árabes lideradas por Osama Bin Laden, llegaron al poder tras la caída de Kabul. El período siguiente en Afganistán es uno de los más cruentos de la historia reciente, con la invasión estadounidense en el año 2001.
Durante el año 2021, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR, proyectó que por lo menos el 42% de la población afgana, es decir, unos 17 millones de personas, serían víctimas de una grave situación de alto grado de inseguridad agroalimentaria. Durante este mismo año, en agosto, la insurgencia talibán y sus grupos aliados retomaron el control de la capital Kabul y renombraron a la república como Emirato Islámico de Afganistán. En el aspecto ambiental, este país asiático es uno de los más vulnerables a los efectos del cambio climático, como el incremento de la intensidad de las inundaciones y sequías, paralelo a los conflictos bélicos que atravesó, además de la rápida deforestación de sus montañas, que se encuentra bajo una deficiente gestión de agua, así como el riesgo de terremotos, que es elevado. Por este escenario, en las últimas estadísticas de la ACNUR, se estableció que por lo menos 6,4 millones de afganos están desplazados, principalmente en otros países vecinos como Irán y Pakistán, lo que recientemente originó deportaciones que agravan aún más la crisis vivida por esa población demonizada. El World Trade Center, o Centro de Comercio Mundial por su traducción al español, fue un complejo de edificaciones ubicadas en la isla de Manhattan, en Nueva York. Aunque mundialmente famoso por sus torres gemelas, pasó a formar parte del imaginario colectivo la mañana del 11 de septiembre de 2001, cuando, por el impacto de unos aviones y el sucesivo incendio, ambas torres se derrumbaron. Aunque el gobierno del expresidente George W. Bush catalogó el ataque como un atentado terrorista llevado a cabo por el grupo extremista Al-Qaeda, hasta el día de hoy existen serias dudas sobre quiénes fueron los verdaderos autores de estos atentados y sus motivaciones, puesto que la forma como se desplomaron las torres, tipo demolición, ha sido cuestionada por expertos en la materia. El denominado atentado de las Torres Gemelas de Nueva York sirvió de justificativo para la Operación Libertad Duradera, intervención estadounidense en Afganistán, la cual inició el 7 de octubre de 2001. Igual que en el caso soviético, la coalición de la OTAN rápidamente controló las ciudades afganas más pobladas y expulsó a los talibanes, los cuales se refugiaron en países fronterizos como Pakistán o en las regiones rurales y montañosas del país. Las cifras disponibles de la invasión dan cuenta de más de 10.000 víctimas fatales, la mayoría civiles afganos. Para el momento de la intervención de la coalición en 2001, Afganistán era considerado por la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, como el país con mayor cantidad de refugiados en el exterior. De los 12 millones que existían en el mundo, cerca de 3,6 millones eran de origen afgano. Es decir, 2 millones habitaban en Irán y los restantes se refugiaban en el vecino Pakistán. La invasión se extendió por 20 años, periodo en el cual se acentuó la crisis migratoria afgana. Si Estados Unidos hoy en día se retira de Afganistán, existe un 100% de posibilidades de que se produzca una guerra interna. Antes de la invasión estadounidense, Afganistán era el segundo país con el mayor número de desplazados internos en el mundo, con unas 750.000 personas desplazadas de sus hogares. Durante los años de la ocupación, la Fuerza Internacional trató de aplicar diversas técnicas de contrainsurgencia, pero estas fracasaron con su objetivo de lograr el control de áreas críticas del país. 60% of the country shows reasonable stability and security. The force of choice in that 60%, in my view, would be well-trained, well-equipped, well-led Afghan police who are respectful of the people to whom they have a duty. The other 40% requires something a notch or two above that. These days, we're seeing some improved tactics, some people that are fighting a little harder and maybe a little better, the people that oppose us. I will tell you that some of them are foreigners. They're of Asian or Arabic descent. We have both captured and killed some of those. But I don't have anything clear that says the Iranians are doing this. This chapter is taking very concrete shape, and the discussions we've had have been very productive and should assure the people of Afghanistan and signal to those in the region who are hedging or betting that they should bet on the Islamic Republic, not the Afghan Defense and Security Forces, have prioritized their actions and are
fully prepared for the job that the Constitution of Afghanistan and the people of Afghanistan expect from them. El periodo entre 2021 y 2024, la población afgana padeció el retorno de políticas extremistas impulsadas por los talibanes, especialmente las que afectan los derechos de las mujeres, que ya no pudieron participar en actividades educativas y deportivas. La violación de las leyes talibanes serán objeto de arresto y detención arbitraria, desaparición forzada y tortura, así como otros malos tratos que pueden ser constitutivas de crímenes de lesa humanidad y de persecución por motivos de género. They made it part of our identity now that, oh, Afghan women or Afghan people are very resilient, they are very strong because, they deal with war, violence, but still they are, they are just resisting. Of course, because we don't have any other option, because we cannot flee from this war, because we have to deal with it. But it's not a good thing. It should not be a nation's identity to be resilient. La ACNUR, en años recientes, reconoció la disminución del desplazamiento afgano a causa del conflicto bélico. En tanto, la crisis humanitaria se acentuó como consecuencia del cambio climático, ya que los requerimientos de asistencia humanitaria de su población, de unos 41 millones de personas, han aumentado desde los 18,4 millones de 2022 hasta casi 29 millones en agosto de 2023, incluyendo 2,3 millones de niños y niñas en peligro de desnutrición aguda. Su sistema sanitario está al borde del colapso. Se estima que cerca del 70% de la población, es decir, 28,7 millones de personas, está impactada por la sequía y las inundaciones causantes de malas cosechas y pérdidas económicas. راههای دو طرفی شمال جنوبی دریا که راه رفت آمد مردم دریا به دولت تخریبه فعلا مردم با مشکل رفت آمد میکنه دو جویی که شمال جنوبی دریای مدرسه را زمینای آبی را آبیاری میکرد کامل از بین رفته جویا یعنی صدها جریب زمینی آبی از بین رفته رفت شکایت خواست ما است که نهادهای امداد رسان به اساس مسئولیت‌هایشون باید سر وقت رسیدگی بکنه با متضررین حادثه دیروز اتفاق افتاده تا امروز ما انتظار داشتیم که حداقل خصوصا مؤسسات امداد رسان باید تعداد زیاد اینجا می آمد وضعیت آسیب‌دیدگان هم میدید و برای خانواده. El distrito de Firozkop, en el centro de Afganistán, posee también la ciudad del mismo nombre, la cual está ubicada en el lado sur del río Hari, a una altitud de 2.230 metros sobre el nivel del mar. Es un área con una importante producción agrícola y ganadera que en 2023 fue una de las zonas más afectadas por las inundaciones de ese año y las cuales, según las autoridades locales, no ocurriría una inundación de esa magnitud en por lo menos 10 años. ساعت 12 روز سیلاب زیاد آمده خریار همه برده 12 خریار برده دیگه 4 تا شهید داریم 1 دانه زخمی داریم دیگر خسارات زیاد دیدیم از طرف دولت خود افتخار می‌داریم که برای ما بسیار کمکی رسیدگی Entre septiembre de 2023 y marzo de 2024, más de 531.000 personas retornaron a Afganistán provenientes del vecino Pakistán, posterior al anuncio que el gobierno de dicho país anunciara sobre la deportación a personas extranjeras en situación irregular. Este nuevo flujo migratorio proveniente desde la frontera sur y sureste afecta a grandes ciudades afganas como Kabul y Kandahar, ya que se unen a los desplazados internos que han sido afectados por las prolongadas sequías e intensas inundaciones. ټول سورزیلار بنده و هم قدیمه ټول تکلیفونه زموږ په سر
او الله پاک دې نور د ښکار نه کوي او الله پاک دې مطلب د لار دغه شان دي نرمه کی چې تګ راتګ موږ ډیر تاوان وکړل په درېدو په مالونو والو کډلارو والو هر سړي د متاوان وکړي چې برداشت کولای نشي. الله سره ځکه چې د لار بند ده موږ د کینسل مریضان دلته ډیر جمع شوي مګر مشکلات ډیر دي. موږ د دواړو دولتونو دا خواهش لرو چې خپل میانس کې دا د کینسل مریض چې کم یو دي دا په تذکیرو کې او موږ ته اسانتیا دي کې نورم اسانه کې چې د مریضانو ته دلته ځای نشته چې علاج وشي او که علاج هم کېږي هغه علاج نه کېږي چې کوم پاکستان کې. La ACNUR estima que en Afganistán millones se encuentran viviendo en albergues inadecuados con acceso limitado a los servicios básicos como saneamiento y cuidados de la salud. Asimismo, más de la mitad de la población lucha por poder comer. Los niveles de la malnutrición han llegado a ser dramáticos, especialmente en menores de edad, y las entrevistas en campos realizados por el Organismo de Naciones Unidas indican que más del 80% de las personas encuestadas manifestaron la pérdida de sus empleos y los medios de subsistencia, lo que configura un escenario poco alentador para recuperar la seguridad agroalimentaria en ese país golpeado por sucesivos conflictos bélicos y las inclemencias climáticas. El historial de aplicación de doble rasero de las administraciones estadounidense y la OTAN es muy visible en Afganistán. Durante la intervención soviética, la Casa Blanca apoyó a la organización extremista Al-Qaeda y a su líder Osama Bin Laden, el cual se prestó para cumplir con los intereses del Departamento de Estado de la nación norteamericana en el país musulmán. Por el contrario, en el año 2001, cuando dicho grupo ya no era útil, Estados Unidos inició la denominada Guerra contra el Terrorismo, que no fue otra cosa que los intentos de ocupación o cambios de régimen en países con grandes reservas energéticas en Oriente Medio o cuya posición estratégica permitía el control de estos Estado-nación. En Afganistán, el imperialismo libró una cacería humana, originando centenares de miles de civiles asesinados, millones de heridos y desplazados. Pero no solo eso. Acentuó el drama de una población eminentemente agrícola, dependiente de sus cosechas, las cuales cada vez más se encuentran en peligro debido a las prolongadas sequías, estas originadas por el cambio climático. Con este panorama concluimos el día de hoy. Les invitamos como siempre a seguir en sintonía de su multimedio Telesur, a que visiten nuestras redes sociales, principalmente las de Entre Fronteras y por supuesto, nosotros nos vemos la próxima semana.